Hola, mi nombre es María Aguilar y en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje. Se encuentra en el libro de Daniel en el capítulo 5 y también vamos a ver un poquito el capítulo 4. Si gusta abrir su Biblia, vamos a ver la historia de dos reyes que más que todo vamos a aprender algunos principios que los ministros de Dios nunca deberíamos olvidar y que parece que estos dos reyes olvidaron. Y uno de los principios más grandes que la gente que le servimos a Dios nunca deberíamos olvidar es que el mismo Dios que nos dio poder, que nos puso en un puesto, que nos dio autoridad, ese mismo Dios nos lo puede quitar en cualquier momento y en cualquier segundo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Y esto fue lo que le pasó a estos dos reyes, que unos dicen que era padre e hijo y otros dicen que era abuelo y nieto. Lo importante aquí, pues no me quiero meter en ese tema, es el principio que vamos a aprender, el que vamos a hablar, y voy a contar un poco la historia de Nabucodonosor, aunque yo sé que son historias muy conocidas, porque vamos a usarlo un poquito más adelante. El asunto es que Nabucodonosor había conquistado Jerusalén y había destruido el templo. Y cuando destruyó el templo, él se trajo del templo de Jerusalén algunos utensilios, más o menos 5,000 utensilios trajo de ahí, se trajo para Babilonia. Y con eso, un montón de utensilios también venía un montón de gentes, entre ellos Daniel, que para ese tiempo le cambió Nabucodonosor el nombre por Belsasar, que quiere decir que el dios Bel cuida al rey. Más adelante vamos a ver que el dios Bel nunca cuidó al rey, pero el asunto fue que se trajo estos utensilios y al traerse a Daniel, Daniel empezó a hablarle del Señor y de ese Dios verdadero, de ese Dios que era de verdad, que él debía adorar. Y el temor de Dios empezó a caer sobre Nabucodonosor y entendió que los utensilios que se había traído no podía usarlos porque Daniel le había dicho que esos utensilios solo se podían usar para cosas santas en el servicio del templo y que solo lo podían usar los sacerdotes. Él, vamos a llamarle que fue un museo lo que puso, pero en realidad lo que tenía era como un lugar donde ponía todos los trofeos de las conquistas de él y en ese lugar, enfrente de su palacio, fue donde puso las cosas que había traído del templo. Bueno, la cosa fue que el Señor bendijo a Nabucodonosor muchísimo y todos sabemos la historia, se llenó de orgullo, de soberbia, hasta que pagó de la manera que tuvo que estar en el campo como una bestia, le crecieron las uñas, el pelo, el rocío le caía y muchas cosas más le pasaron hasta que se levantó un día sus ojos al cielo y le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó y lo restauró. Bueno, 7 años más tarde, todavía Daniel está en el reinado y ahora sube al reinado este rey que se llama igual que le pusieron a Daniel cuando llegó a Babilonia, se llama Belsasar, que vuelvo a repetir, significa que el dios Bel cuide al rey. Y lo recalco porque vamos a ver más adelante que el dios Bel nunca pudo cuidar al rey. El verdadero Dios es el único que nos puede cuidar. Pero bueno, llegó Belsasar al reino y se llenó también de el mismo orgullo, la misma soberbia y las mismas cosas que tenía Nabucodonosor. Pero vamos a ver la gran diferencia entre estas dos historias porque Nabucodonosor se arrepintió. Y el Señor le envió un castigo y se arrepintió. Belsasar no tuvo ni un segundo de arrepentimiento y su destino fue completamente diferente. Así es que dicen que este rey, que era fiestero y de por sí Babilonia era una ciudad donde parecía que lo que tenían era obsesión por la diversión, por las orgías, por la fiesta, por la bebida, por la comida, o sea, por el desorden, por el pecado. Y entendemos por qué lo había. Y es que a este príncipe le gustaba la fiesta. Dice que decidió organizar un banquete donde invitó a todos sus príncipes con sus mujeres y con sus concubinas. Ya cuando estamos hablando de que los príncipes llevan a las mujeres y llevan a las concubinas y hay vino y hay de todo, entonces ya nosotros podemos imaginarnos la clase de banquete, la clase de fiesta que había ahí, la clase de desorden. Pero era un banquete más de esos que organizaba el rey, de sus desórdenes que él hacía, y el asunto fue que esa fue una fiesta, un banquete muy especial, fue que nunca se va a olvidar porque en ese banquete, mientras ellos estaban en esa borrachera, en esa embriaguez, desgraciadamente, hermano, si usted lee el primer versículo de esta historia, dice que Belsasar estaba ahí, organizó el banquete y hace como un énfasis en que él estaba bebiendo enfrente de sus príncipes.
Desgraciadamente, hermano, cuando nosotros tenemos puestos de autoridad y el puesto de rey y el puesto que tenía él, más adelante vamos a ver que el mismo Dios le dice era de parte de Dios. Se supone que le dé un buen ejemplo a los príncipes, pero estaba bebiendo delante de sus príncipes y no estoy diciendo que beber sea malo, pero porque la Biblia no dice eso, pero el límite donde se vuelve malo es cuando la persona se embriaga. Desgraciadamente, hermanos, la mayoría de la gente que empieza a jugar con el alcohol, con el vino, porque el vino, aunque muchos lo nieguen, es alcohol, ese límite es el que es pecado. Y desgraciadamente, hermano, hoy lo vemos en las iglesias. Pareciera que hubiera pastores que estuvieran trabajando para la cervecería Costa Rica, promoviendo el licor, porque usted ve desde los púlpitos defendiendo todo el tiempo lo que es la bebida. Y ve a los hermanos ya, porque como el príncipe, el pastor, cree que el beber no es malo, que la lujuria no es malo, que el adulterio no es malo, exactamente lo que el príncipe, lo que el rey, lo que el pastor está haciendo es lo que los demás hermanos están siguiendo, y por eso vemos el desorden en las iglesias. Y vemos a los hermanos, nada más tenemos que meternos, hermanos, a las páginas de Facebook, ver la vida de los hermanos, cómo salen las amas de casa ahí exhibiéndose con botellas de Bacardí, con botellas de cacique, etcétera, etcétera. La cerveza es cualquier cosa, el vino el vino no puede faltar, o sea, nadie puede hacer una fiesta si no hay una botella de vino, no pueden ir a comer a un restaurante si no piden, no una copa, sino una botella o botellas de vino o cerveza, y las ponen como si nada, porque les están enseñando que eso no es pecado. Desgraciadamente, esto es una arma de doble filo, porque la gente que empieza a jugar con eso termina en lo que terminó este rey. Este rey empezó a jugar con el vino, con la borrachera, y la Biblia habla claramente que la gente que se emborracha pierde la razón, y eso fue lo que le pasó a este rey. Una vez que estaba la fiesta caliente con bastante vino y todo, no se conformó con tomar vino en los vasos que él bebía siempre, pero mandó a traer los vasos que su padre Nabucodonosor había guardado y que todo el mundo sabía, y él sabía que no se podían usar, porque desde luego que él sabía que estaban los vasos ahí, él conocía la historia de Nabucodonosor, conocía la historia de para qué servían esos vasos y cómo no debían usarse, lo que me da a entender a mí que lo que hizo fue una completa provocación a Dios. Él, a propósito, adrede mandó a traer esos vasos y empezaron a beber vino en esas copas. ¿Y qué pasó, mi querido hermano? Cuando ellos empezaron a beber vino en esas copas, hermano, entonces dice que apareció una mano en el enlosado del palacio, dice al frente de la lámpara, y eso es muy curioso. O sea, lo que está diciendo es que aquella palabra tenía que aparecer ahí como la palabra de Dios, alumbrando, y estaba alumbrando. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente sin discernimiento, cuando la gente se emborracha, cuando la gente se embriaga, pierde la razón y llegan a ser nada más que un títere de sus propios deseos carnales. Empiezan a hacer todas las loqueras que uno puede imaginarse y las que no se imagina. Y eso es lo que pasó. Un borracho ya no mide las consecuencias, y encima de eso no había un borracho. El príncipe era el ejemplo de toda la maldad y toda la orgía que había ahí. Él organizó esa orgía, y desgraciadamente, hermano, eso es lo mismo que está pasando en algunas iglesias, donde el líder y el pastor es un desordenado. Él se embriaga, se emborracha. No es malo adulterar, no es malo fornicar, no es malo hacer absolutamente nada, y todos los hermanos que lo siguen y que no están siguiendo a Dios porque están siguiendo a un príncipe, entonces están haciendo las mismas cosas, dando los mismos testimonios, adulterando, fornicando y subiéndose al altar, al lugar de poder que Dios les dio en esa condición. ¿Qué pasó, hermano? La mano que Dios envió, porque dice la palabra del Señor que no era la mano de Dios, sino una mano que Dios envió, dice que empezó a escribir en el encalado, ahí al frente de la lámpara, y desgraciadamente nadie pudo entenderla. ¿Y cómo iban a entenderla si eran unos carnales? Necesitaban a alguien espiritual. La Biblia dice que solo la gente espiritual puede entender las cosas espirituales. Lo que había en el encalado de la pared era algo espiritual, no lo podían entender. Pero vea la clase de miedo que le dio a este rey. La Biblia lo describe de una manera que dice que él temblaba, se palideció el rostro, los lomos se le aflojaron, dice que las rodillas temblaban así unas con otras, y dice que ese hombre
tembló de miedo, literalmente gritó de miedo. Yo pienso que a él le tuvieron por lo menos que haber llevado un segundo cambio de ropa porque algo tiene que haberle pasado. El asunto fue, hermano, que él empezó a gritar del susto porque ni él entendía, y el Señor le dio un momento de sobriedad en medio de aquella locura y aquella orgía. Ojalá Dios también a usted le dé un momento de sobriedad y entienda que lo que está haciendo, está mal, que es pecado, que está arrastrando mucha gente, y Dios quiera le dé tiempo de arrepentirse. Y eso fue lo que pasó ahí, un momento de sobriedad, pero no pudo entender absolutamente nada. Mandó a traer a todos los adivinos, a toda gente, y nadie pudo. Pero ahí estaba la madre reina, y la madre reina entró porque él la mandó a llamar. Estoy resumiendo, y ella entró y lo primero que dijo fue: ¡viva el rey! Para mí eso es muy irónico. Porque cuando la mamá entra dice viva el rey, y la verdad que si ella hubiera entendido lo que decía en el encalado de la pared, lo que estaba ahí era una sentencia no de viva el rey, sino era una sentencia de muerte. Ya había una sentencia de muerte para el rey, para Darío, no viva el rey. Ahí lo que estaba diciendo era que el rey muy pronto iba a morir. Pero entonces mandaron a traer a Daniel, y Daniel sí pudo a interpretarle las letras, lo que decía ahí, que por cierto era Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Mené quiere decir pesado ha sido, y Mené, Mené quiere decir contado ha sido. Y lo curioso de esto fue que ese Mené quiere decir contado y aparece 2 veces. Quiere decir que Dios contó 2 veces los días en que en que Belsasar iba a ser cortado. Y definitivamente, hermano, fue triste porque eso fue lo que pasó al final. Después dice Tekel, dice que pesado fuiste y hallado falto. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Cuando Dios pone a una persona en la pesa, lo que le está poniendo a un lado es la palabra. Espiritualmente está poniendo la palabra, y al otro lado está poniendo la persona. Y desgraciadamente, hermano, ya hay que decirlo, que muchos ministros de Dios están siendo hallados faltos, muchos pastores, hermano, porque en este lado de la balanza, donde tiene que estar la palabra, lo que tienen es la prosperidad, la bendición, la alegría, el gozo, la pachanga, el desorden, todo. Pero aquí, hermano, no pueden poner nada, no han acabado de poner lo que es la fidelidad, la santidad, el entregarse a Dios, no lo pueden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor los haya falto de peso, porque solo tienen la mitad de la palabra, lo que les conviene, lo que quieren gozar, y el vacilón, y nada más. Pero lo que es el sacrificio, lo que es la entrega, la santidad, eso no lo quieren, y están faltos de peso. Y definitivamente, hermano, entonces Dios le dice a él que ya por esa situación de que está falto de peso, lo va a cortar del reino, y le va a entregar su reino a los medos y a los persas. Hay una cosa muy tremenda que le dice Daniel a Belsasar antes de que termine. Le dice: ¿sabe qué es lo que pasa, Belsasar? Y eso se encuentra en el capítulo 5, en el verso 24. Una de las cosas que más me impactó de esto. Le dice: ¿sabe qué es lo que pasa, Belsasar? Que usted se olvidó del Dios que le da la respiración, del que lo hace respirar y del que tiene en sus manos su destino. Por eso ahora el Señor le ha quitado a usted su reino, y esta noche se acaba todo para usted. Cuando Daniel está terminando de decir esas palabras, ya los enemigos estaban entrando por debajo de las murallas en la fortaleza. Estaban entrando y ya habían matado a algunos de los guardas de las puertas y en las plazas, hermano. Qué triste, hermano. Qué triste, porque desgraciadamente, pastor, aunque usted tenga miles, contrate la mejor compañía de seguridad, tenga las mejores cámaras, tenga el mejor los mejores hombres, los mejores guaruras, como dirían los mexicanos, no importa, porque usted no va a impedir que Dios entre a hacer lo que Él tiene que hacer, y no va a impedir que la mano de Dios también toque. Yo quiero decirle algo antes de terminar, porque ahí entraron los enemigos, que eran los medos y los persas, guiados por Darío, y tomaron la ciudad y mataron al rey. Pero sabe una cosa que yo quiero decirle antes de que terminemos, una cosa que yo aprendí aquí y que quiero compartir con usted, pastor, y se lo digo de todo corazón. Para mí, este mensaje es un mensaje para mí de vida o muerte, el que hace la diferencia en que su destino o cambie hoy o siga como va. Pero el asunto es, hermano, que tenemos en las manos el poder hoy para cambiar nuestro destino, porque lo que le estaba diciendo Daniel a Belsasar es que él
se le había acabado su tiempo por no haber honrado, por no haberse arrepentido y que por no reconocer al Dios que lo estaba dejando respirar cada día y al que lo había puesto en ese lugar. Hermano, ese es el principio que yo quiero que usted aprenda. En esta mañana, donde quiera que usted esté, pastor, o en esta tarde, o a la hora que vea este video, yo le pido en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que se arrepienta, que le pida perdón a Dios para que su destino cambie, para que no las consecuencias de que vienen sobre los príncipes que han participado y que están participando y la gente que está soportando toda esta maldad y toda esta cosa alrededor de esta fortaleza, tampoco sufran las consecuencias. Y yo le digo, es mejor que llegue y nosotros oigamos la voz de Dios como hizo Nabucodonosor antes de que tengamos que ver la mano de Dios como le pasó a Belsasar. Yo prefiero 1000 veces oír la voz, porque a veces no queremos oír la voz de Dios porque no queremos oír lo que nos van a decir. Eso le estaba pasando a Belsasar. Belsasar tenía por allá ignorada completamente a Daniel, ni siquiera se acordaba de que existía hasta el momento que la mamá lo mandó a llamar, por no oír la voz del profeta, por no oír la voz de Dios a través del profeta. ¿Qué es lo que pasó? Que como no quiso oír la voz, la mano del juicio de Dios vino sobre él y acabó con él. Entonces, hermano, mi querido pastor, mis queridos hermanos en Cristo, mis queridos ministros que están en el altar, mis queridos músicos que están pecando, que están adulterando, mis queridos hermanos que están siguiendo el licor y las borracheras y las fiestas, que están en el banquete, hermano, todas esas personas que están gozando de un banquete que es una orgía, que están usando abusando de las cosas de Dios y que se olvidan de honrar al verdadero Dios, a esas personas les hablo en este día. Antes de que llegue la mano de Dios, es mejor que escuchen la voz de Dios a través de sus siervos. Y vea que se los hemos dicho muchísimas veces. Les pido en el nombre de Jesús que mediten en lo que están haciendo, que se arrepientan, le pidan perdón a Dios, que todavía pueden alcanzar misericordia. La misericordia de Dios está aquí hoy hablándole. Este mensaje, aunque a muchos de ustedes les parezca un mensaje de juicio y duro, es un mensaje todavía de misericordia, pidiéndoles Dios que se arrepientan antes de que la mano de Dios venga e intervenga en el banquete. En el nombre de Jesús se lo pedimos.